Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra transmisión hoy con la misma plataforma, sin embargo desde otra, supongo que es otra determinación, que es desde el canal Marco Vidal Contreras, canal de YouTube. Entonces, bueno, pues ahí, desde ahí empezaremos a transmitir. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020. Y hoy estamos muy contentos, estoy muy contento porque se genera nuestro tercer libro a partir de la contingencia sanitaria y de los primeros planteamientos de mantenernos cerca, de mantenernos, pues sí, unidos y trabajando. Empezamos hace ya 3 o 4 meses con estas lecturas comentadas. Esta lectura es en directo. Yo voy leyendo de manera directa el texto y pues me van siguiendo los que gusten, los que no, pues me acompañan con su presencia y hago comentarios donde creo que puedo facilitar algunos conceptos, donde pues creo que puedo dar ejemplos que puedan ser muy claros con respecto a estas lecturas. Nuestro primer libro fue Las conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch, que están registradas todas las grabaciones de esta lectura y de estas charlas en un canal de YouTube que se llama Master Vidal. El martes pasado terminamos con un texto del exitosísimo Robin S. Sharma que se llamó El Santo, el Ejecutivo, El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Y lo mismo, guardamos nuestras sesiones que están en el canal de Master Vidal en YouTube. Y hoy es nuestro tercer libro en directo que se llama Ahora Yo, del doctor Mario Alonso Puig. P-U-I-G. Puig, pues, pero creo que la pronunciación es Push. Y tiene como subtítulo La respuesta está en tus manos. Tengo la pretensión de arrancar con un texto de carácter muy espiritual como las conversaciones con Dios, aunque bueno, si recuerdan, pues todo el proceso es para aterrizarlo en nuestra vida. Y después el texto de Sharma tenía esa situación intermedia. El personaje Jack hace un viaje físico y por supuesto que es un viaje espiritual en este sentido, con un santo, con un naturalista, un ecólogo, no estoy hablando de profesiones, y después con alguien absolutamente práctico como una ejecutiva de cuentas, ¿no? Empieza esta situación espiritual, empieza a gestarse la manera de ponerla en vida, de ponerla en situaciones prácticas. Y hoy vamos a trabajar con este psicólogo español, médico cirujano, que a partir de su rigor científico y después de las charlas y del coaching y de lo importante que encontró que es la asesoría con las personas y con sus pacientes, ha escrito ya algunos textos. Tiene también muchísimas charlas en YouTube, vale la pena verla, no tiene desperdicio, que es Mario Alonso Puig. El año pasado estuvo en México, si no mal recuerdo específicamente en la ciudad de León, donde dictó ahí algún seminario. En el canal de YouTube Master Vidal ya tenemos tengo una sesión ahí, una sección, mejor dicho, que se llama Seduciéndote a leer, donde presento pues un poco el esqueleto de los textos y mi intención es seducirte junto con la lectura que hice del libro para que a su vez tú vayas por ese texto y entonces le entres a la lectura. Ya tenemos uno del maestro Puig que es reinventarse. Aprovecho de una vez por si te vas más temprano, esta sesión debe durar por ahí hasta las 10:30 de la noche. Dejaremos el texto donde nos dé el tiempo y el próximo martes a partir de ahí continuamos la lectura hasta las semanas que nos lleve terminar este espléndido texto que explica de manera muy clara la psicología, los cambios psicológicos, el proceso psicológico para llevar a cabo nuestras metas y tener una vida, pues sin duda, mucho mejor mejor, sí, claro, mejor, más consciente, estaba pensando en eso, de la que llevamos actualmente. Decía, por si te vas antes, mañana en este mismo medio, este canal Marco Vidal Contreras de Facebook, esta página, perdón, mañana voy a presentar de Marcel Proust
En busca del tiempo perdido en esta sección de Seduciéndote a leer el tomo uno, que es Por el camino de Swan. Literal, pues este novelón maravilloso de 7 tomos. Mañana voy a ver si logro engancharte para que pues te pesques del primer tomo y leas este clasicazo maravilloso que es Marcel Proust. Bueno, vamos a arrancarnos, vámonos a... En la página 5 tiene una especie de dedicatoria, el maestro Puig, y dice, la salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas, en su humildad, responsabilidad y capacidad de reflexión. Esto es de Václav Havel, que fue aquel luchador social checoslovaco como tal, y que después incluso llegó a ser presidente de la nueva República Checa. Pues un intelectual y un artista aplicado a la vida y en ese sentido a su vida política. En el capítulo 1, en la página 7, los árboles no han de impedirnos ver el bosque. La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue, decía el filósofo Francis Bacon. Este primer capítulo quisiera que sirviese también de introducción, al ser un resumen de todo lo que vamos a tratar a lo largo de las páginas de este libro. Me gustaría que fuera una manera de presentar al lector la totalidad del bosque, antes de adentrarnos en él y empezar a explorar con más detalle las características de cada árbol. El objetivo que me he trazado es que a medida que avancemos en su lectura, vayamos descubriendo de una manera progresiva toda su sabiduría, la creatividad y la bondad que hay en nuestro interior. Está bonito porque a la medida que leemos ese texto es una especie de reflejo, de espejo sobre nuestra propia interioridad, sobre nuestro bosque y nuestros árboles. Todos tenemos un enorme potencial y sin embargo, o nos cuesta creer en él o sencillamente no sabemos cómo desplegarlo. Toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina. También nosotros tenemos el potencial para crecer y evolucionar como personas y alcanzar nuestra plenitud. Sin embargo, esto va a exigir un cambio profundo en la configuración de nuestra mentalidad. El estado de ánimo que tenemos en cada momento tiene mucho que ver con cómo nos estamos relacionando con las cosas. Atención, cómo nos relacionamos con la vida. El punto importante para detectar el cómo lo estamos haciendo nos lo dan nuestras emociones. Solo cuando nos damos cuenta de que cualquier realidad con la que nos encontremos nos está apelando para desplegar nuestra capacidad de interactuar con ella de una forma creativa, podemos alcanzar las mayores cotas de nuestra evolución personal. Hay ciertas cosas que no se pueden, enseñar, sino únicamente facilitar que se descubran. Algunos de los temas que vamos a tratar van a exigirnos leer con detenimiento y reflexionar sobre lo leído, para ver qué es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros en el momento particular que estamos viviendo. Tengo una enorme confianza en el ser humano y en todo aquello que podemos generar cuando miramos las cosas desde una perspectiva más elevada. En una ocasión le preguntaron a Helen Keller, que era ciega, muda y sorda, si había algo peor que ser ciego. Ella respondió que sí, que era peor poder ver y no tener una visión. Acuérdense que el ver está hablando de la capacidad biológica y la visión está hablando de una meta, de una manera de dejar mi huella en el mundo, de un objetivo. Es importante que recordemos que la manera en la que vemos el futuro afecta la forma en la que vivimos el presente. Por eso hemos de alcanzar la perspectiva que nos permita ver el futuro como algo que nos haga sentir la alegría y el entusiasmo de lo que ha de venir. No cabe duda de que esto es especialmente desafiante cuando una persona se encuentra en circunstancias difíciles, como haciendo frente a una enfermedad, viéndose sin trabajo o teniendo un trabajo en el que no ve ningún futuro de mejora. Recordemos, porque es clave hacerlo, que solo un cambio radical en nuestra actitud frente a lo que no sucede puede favorecer que salga de nosotros lo mejor. Esto lo hemos trabajado muchísimas veces. El asunto no está en la realidad de enfrente de nosotros, sino en la manera como asumimos esa realidad. Por todo ello, podríamos comenzar nuestro viaje de aventura con unas palabras del genial escritor Víctor Hugo, autor de esa maravillosa obra titulada Los Miserables, que creo que no ha dejado
indiferente a nadie que haya tenido la ocasión de leerla, de verla representada en película o en teatro. Decía el gran escritor que no hay nada más potente que una idea cuyo momento ha llegado. Ninguno de nosotros puede avanzar demasiado en la vida si lo acompañan esas conversaciones interiores que lo único que producen es desasosiego y desaliento. No podemos despegar hacia una nueva tierra de oportunidad si no eliminamos tan pesado lastre. Por eso, si nos sentimos hundidos, ha llegado el momento de levantarse y de dar un paso adelante. Ha llegado el momento de dejar de seguir hablando de problemas y empezar a hablar de oportunidades. Ha llegado el momento de dejar de sentirse como una víctima incapaz de hacer frente a las circunstancias y empezar a tomar más responsabilidad sobre nuestra propia vida. Vamos a la página 9. Ha llegado el momento de dejar de darle vueltas y más vueltas a lo que está mal y empezar a enfocarnos y trabajar en crear aquello que puede abrirnos nuevos horizontes en la vida. Tenemos que salir de una vez por todas, si hemos caído en ello, del pozo de la frustración, de la impotencia y de la desesperanza, en cualquier aspecto de la vida, en relaciones, en el asunto profesional, en mi propia interioridad, en lo espiritual. Cuando una persona queda esclavizada por estas emociones aflictivas, no puede ver la luz, sencillamente porque solo mira la oscuridad. Qué distinta experiencia se tiene cuando se mira al suelo o a las estrellas. Todos necesitamos encontrar referencias que para nosotros tengan verdadero sentido y que nos llenen de ilusión en nuestro día a día. Donde no hay dirección, hay deriva, y de la deriva solo pueden surgir la frustración y la pérdida de oportunidades. Todos sabemos que para el marino que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable. Cuando solo nos enfocamos en lo negativo, deriva y a merced de vientos nada propicios. Por eso, damos un primer paso cuando nos deshacemos de esa carga que limita nuestra movilidad. En esa línea me gustaría proponer algo. Se acabó el echar la culpa a las circunstancias externas, porque para lo único que sirve es para llenarnos de ira y de resentimiento. Hay que enfocarse no solo en lo que hay, sino y sobre todo en lo que todos juntos podemos hacer con lo que hay. No podemos seguir levantándonos sin ganas como simples zombies que no viven, sino que solo sobreviven. Si no recibimos el nuevo día con entusiasmo, estamos perdiendo la ocasión de experimentar una vida mucho más plena y de inspirar a otros con nuestro ejemplo. Es decir, esta situación que puede sonar muy complicada empieza por el pequeño esfuerzo de arrancar de manera mucho más poderosa nuestro día. Creo que todos podemos generar que mañana en la mañana arranque nuestro día de una mejor manera. En la manera en la que lo vemos, no en lo que está en la realidad, porque es particularmente complicado si este asunto de la pandemia te tiene atrapado, te tiene metido, te tiene sin trabajo, etcétera, etcétera. Yo sé que no es sencillo, pero justo entonces con esas circunstancias también revisar desde nuestro interior una mejor manera de ver el día de mañana. Básicamente con eso podemos arrancar. Tengo un buen amigo que colabora en una obra social en una isla que pertenece a Mozambique. Mi amigo estaba impresionado con dos cosas. La primera era el número de personas que enfermaban y morían por la malaria y por el SIDA. La segunda, el nivel de alegría que transmitían los habitantes de ese lugar tan pobre. En una ocasión, mi amigo le preguntó a uno de aquellos mozambiqueños: dime, ¿cómo es posible que se os vea tan alegres cuando estáis sometidos a tantas calamidades? La respuesta de aquel hombre fue contundente y sin duda da que pensar, porque para nosotros, Juanjo, cada día que nos despertamos es porque seguimos vivos, y eso para nosotros es una celebración. Ok, posiblemente, pues si has tenido una vida relativa, que aquí me... Hola, no sé qué ocurrió en este nuevo espacio, me dio una pausa, pero creo que seguimos aquí con vida. Bueno, pues a ver qué sucede. Este... mm, si has tenido una vida relativamente burguesa, como yo decía, y entonces no has estado cerca de la muerte, no retemos a la vida y pensemos justo que es una posibilidad para manifestarnos, para estar con la gente que nos acompaña. Hace poco le decía a alguien que estaba un poco agobiado con respecto a su trabajo, que imprimiera una fotografía, la pusiera en su carro de gente de su edad, de gente parecida a él, que no tuviera trabajo.
Entonces consíguete una foto de alguien que no tenga trabajo y tráela en tu carro. Y ese va a ser un elemento para decir, ok, creo que sí es finalmente mejor tener trabajo por más complicado que sea, porque además el trabajo es en algo que le guste y en algo que se desempeña muy bien. Es mejor tener ese trabajo que ser el que aparece en esa fotografía. En esa fotografía había alguien que decía, creo que es Robin S. Sharma, que dice, lo mejor que puedes hacer por la gente pobre es no ser uno de ellos, es no ser un pobre. Y tiene mucho sentido. Ok, estamos en la página 10. Sería de verdaderos ignorantes no reconocer que la vida nos impone duras pruebas y que parece como si a veces quisiera que aprendiéramos complicadas lecciones. Sin embargo, todos nosotros, sin excusa alguna, podemos entrenarnos para aumentar y mejorar nuestra fortaleza mental y emocional. Este es un entrenamiento imprescindible para desplegar lo mejor que hay dentro de nosotros, sobre todo en momentos de incertidumbre y cambio, en los que muchas veces nos sentimos acosados e inquietos. Es un entrenamiento que nos va a permitir conectar con nuestra esencia más profunda, que es de donde puede emanar esa fortaleza mental y emocional tan necesaria cuando estamos sumergidos en la confusión y el desconcierto. Nosotros tal vez no podamos muchas veces cambiar lo que nos pasa, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la manera en la que nos relacionamos con eso que nos pasa. En esto podría radicar la clave para tener una experiencia radicalmente diferente frente a lo que nos está ocurriendo en cada momento. Ahora bien, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, ya que quien quiera ser señor de sus propios estados de ánimo ha de estar dispuesto a entrenarse continuamente. No olvidemos que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, la vigilancia de nuestro propio estado, que no nos atrape nuestro estado emocional. Ese es el premio y esa es la lucha por obtener la libertad. Todo entrenamiento, sea en fortaleza física, mental o emocional, para que sea efectivo, no puede hacerse con desgana, como si fuera una obligación, porque entonces se abandonará ante la primera dificultad que tenga cierta envergadura. Un entrenamiento para que produzca en nosotros los cambios necesarios ha de ir acompañado de la pasión que se siente cuando se es plenamente consciente de los sufrimientos que se van a evitar y de las alegrías que se puede llegar a experimentar como consecuencia de dicho entrenamiento. Si no ponemos emoción en lo que hacemos, ni el inconsciente se va a movilizar, ni nuestra conciencia se va a expandir hasta los niveles a los que podría llegar a hacerlo. Es la visión de aquello que es posible alcanzar de la nueva realidad que se puede crear, lo que actuará como palanca imprescindible para desplazar al miedo, a la ignorancia y a la pereza de nuestro camino. Nuestra misión como líderes de nosotros mismos, si decidimos aceptarla, no es resolver los problemas que podamos estar experimentando en cada momento, sino crear una nueva realidad mucho más apasionante, un proyecto vital mucho más ilusionante, un proyecto que movilice esas energías que todos tenemos dormidas y que urge despertar. Hemos de trabajar mucho más con nuestras posibilidades que con nuestras limitaciones. Y para eso tenemos que aprender a conectar con algo en nuestra naturaleza mucho más profundo que aquello con lo que habitualmente conectamos, ¿ok? Un algo que va más allá de nuestro yo superficial, que no es otra cosa que nuestro ego limitado y limitante. Permanecer solo en este plano superficial nos impide reconocer aspectos fundamentales de nuestra realidad, de la realidad de los demás y de la realidad que impera en el propio mundo. Es esta conexión con lo profundo lo que nos va a inspirar y la que va a dar la libertad y la amplitud a nuestro pensar que son necesarias para poder desvelar muchas más dimensiones en las personas y en las cosas que normalmente vemos. En esto consiste la alquimia de lo profundo. Recorrer con paciencia y confianza el camino que nos lleva a recuperar esta conexión olvidada. Nos hace recuperar también nuestra libertad perdida y transforma nuestra sensación de desamparo y desarraigo en una experiencia de claridad y de esplendor. Si queremos abrirnos a la conciencia profunda, que es fuente de sabiduría y energía transformadora, tenemos que aprender a cambiar el estado en el que se halla nuestra mente cuando nos sintamos pequeños, insignificantes e impotentes. El estado en el que está nuestra mente es determinante en la valoración y en la respuesta que vamos a dar frente a lo que nos ocurre en la vida. Entonces tengo un problema enfrente, cualquiera que sea. ¿Qué es lo que voy a aprender? Primero a revisar cómo estoy emocionalmente. Y si emocionalmente estoy, decía aquí, había tres
que siento coartada mi libertad, que me siento perdido, que me siento insignificante, pequeño e impotente, lo que voy a hacer es modificar ese estado interior, ir a lo mejor de mí, a la situación poderosa, a la situación con significado y a la situación de grandeza, para de todas maneras enfrentar ese problema que ya está ahí. Desde esta determinación interior, lo que está diciéndonos Puig y lo que dice un montón de textos en este sentido, es que ahí va a estar la potencia, ahí va a estar el verdadero valor que no me ha permitido, por no ir allá, no me ha permitido resolver las situaciones que estoy enfrentando desde otra manera. Ok. Un cambio en el estado mental se logra utilizando algunos de los recursos más importantes que tenemos y que son nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra atención, nuestra fisiología y nuestra voluntad. Para nada estoy en contra porque incluso yo los elaboro, yo los he trabajado, yo los veo así, por ejemplo, en mi comunicación con la divinidad. Pero si algo me gusta de este texto es que no hay ningún concepto metafísico. Algunas personas que se ponen en comunicación conmigo, pues pretenden, si no echar abajo, sí entrar en un plan de discusión con respecto a toda la posibilidad metafísica de estos nuevos cambios. Y de eso se critica mucho el coaching, por ejemplo, ¿no? Que somos una bola de entusiastas y de ilusionados con la vida y que no queremos ver la realidad. Voy a volver a leer este enunciado porque no hay ninguna situación de Espíritu Santo, de Espíritu, de divinidad, de Dios, no hay nada, hay puras cosas que están en nosotros mismos que ni siquiera son el contacto con lo divino, ni siquiera es mi memoria transpersonal, nada, puras cosas en mi psicología que pueden aparecer y que son claras de discutir, que son incluso científicas. Dice entonces, los recursos más importantes que tenemos y que son nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra atención, nuestra fisiología y nuestra voluntad. En el entrenamiento personal hemos de tener nuestra mirada siempre puesta en lo que queremos y no en lo que tenemos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, sería maravilloso en las dietas o para empezar a correr, ¿no? Si quiero correr, si quiero estar bien físicamente y voy a empezar a correr, tengo que tener mi meta en el logro a conseguir, en los kilómetros que voy a recorrer, si voy a ir a terminar de correr un maratón, si voy a estar bien físicamente y no en lo que tengo, que lo que tengo son 10 kilos de sobrepeso, frío, hambre, miedo al virus, etcétera, etcétera. Me enfoco en la posibilidad y no en lo que estoy viendo. Ok, hay un profesor de golf muy conocido en Australia que se dedica a enseñar a golfistas invidentes. Él no les habla de los obstáculos que hay en el camino y que pueden hacer que su bola caiga donde no ha de caer. Él les dice dónde está la bandera y les hace sentir su capacidad para golpear la bola con suavidad y precisión. Dado que hay una serie de pensamientos automáticos que nos bombardean sin cesar, atención con la palabra automático, no está en nuestra voluntad, que nos bombardean sin cesar y que siembran en nosotros la duda y la inseguridad, necesitamos saber cómo interrumpir, página 12, este diálogo interior disfuncional que lo único que hace es llenar nuestra cabeza de ruido y de desconcierto. Además, hemos de comprender la manera en la que tenemos que prepararnos antes de entrar en la batalla, entre comillas, ya que los seres humanos estamos en frecuente contradicción con nosotros mismos. Yo no puedo avanzar mucho si doy un paso adelante y otro atrás. Es preciso que se produzca una alineación interior para que todas las fuerzas que hay en nuestro interior se muevan en el mismo sentido. Es decir, que mi pensamiento, mi verbo y mi espíritu y mi acción vayan al mismo sentido. Existen algunas miserias en la condición humana y sin embargo también hay algo dentro de nosotros que puede transformar por completo toda esa miseria y convertirla en belleza y en espíritu de contribución. No es esta una transformación que nos aleje de la realidad, sino que muy al contrario nos permite acercarnos a ella desde una perspectiva mucho más amplia y profunda. Recordemos que aunque parezca lo contrario, el verdadero conflicto es algo que tiene lugar dentro de nosotros y ese es el espacio donde todos tenemos que triunfar como sea, porque es demasiado lo que está en juego en nuestra vida. El trabajo interior es necesario para ganar confianza en nosotros mismos y para desarrollar en nuestra mente
la absoluta certeza de que triunfaremos sean cuales sean las dificultades. En esta lucha de superación personal, el fracaso no lo podemos ver como una opción. Cometeremos errores y nos caeremos unas cuantas veces, pero siempre nos levantaremos una vez más de la que nos hayamos caído. Por ejemplo, eso tiene que estar así puesto en nosotros. Me voy a caer un chingo de veces. Bueno, me voy a levantar un chingo más una. Con eso es suficiente. Eso es lo que hace que salgamos de la experiencia, sin duda fortalecidos. Así se transforma el error en algo creativo. Finalmente, en nuestro entrenamiento personal, íntimo e intransferible, hemos de aprender cómo caminar con confianza en medio de los peligros, de la dificultad y de la incertidumbre. En este libro existen 4 partes que no se pueden separar, aunque sí distinguir. Estas partes constituyen los pilares de aquello que vamos a crear, si así decidimos hacerlo, y que no es otra cosa que una nueva realidad. ¿Y por qué no decirlo? Una nueva vida. Lo que está maravilloso es que no está puesto afuera, no está en el destino, no está en el billete de la lotería, no está en la próxima pareja que pueda tener, está todo en el asunto de reedificar mis pensamientos. Durante la primera parte del programa que seguiremos, vamos a aprender cómo utilizar nuestra imaginación y nuestra atención para que colaboren en nuestro favor y no en contra de nosotros, que es lo que con frecuencia sucede. La imaginación creativa nos permite acceder a un espacio muy diferente de aquel en el que normalmente vivimos. Es esta facultad extraordinaria la que nos permite dar luz a una nueva realidad a partir no de lo que vemos, sino de lo que imaginamos. Es la imaginación la que nos descubre no lo que hay, sino lo que podría haber. El resultado del trabajo con la imaginación creativa es un sentimiento de alegría e ilusión ante aquello que se vislumbra como la posibilidad de una vida nueva y mucho más plena. Estas emociones positivas son también las que a su vez van a despertar nuestras energías dormidas y las que van a impulsarnos a seguir actuando a pesar del desconocimiento y del miedo. La atención es uno de los recursos más valiosos y menos explotados que tenemos. No somos de verdad conscientes de lo que la manera en la que usamos nuestra atención puede ayudar a constituir, a construir o a destruir posibilidades y oportunidades en nuestra vida. Es muy improbable que podamos tener éxito en la creación de una mayor plenitud en nuestra vida si no conocemos y usamos estrategias que nos ayuden a centrar nuestra atención en este sol, en este horizonte apasionante que empieza a iluminar nuestra existencia, sin dejarnos distraer por los negros nubarrones que van a aparecer en el cielo de nuestra mente en cuanto nos pongamos en marcha. Muchas de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos solo generan dudas, inseguridad y desconfianza. Son estas conversaciones interiores negativas las que evocan en nosotros imágenes de desamparo e impotencia. Ahí, si ya somos seguramente mayores de edad, tiene muchísimo que ver recuerdos de los cuales incluso es posible que de manera consciente ya no nos acordemos. Es muy probable que en la infancia hubo algún trauma del cual ya no guardamos memoria, pero sin embargo sigue afectando nuestra vida cotidiana, sigue apareciendo, aunque no tenga yo muy claro qué fue lo que ocurrió. Son estas mismas conversaciones negativas las que generan en nuestro interior muchos de los límites intelectuales, emocionales, sociales y económicos que vivimos como si fueran realidades inmutables. Helen Keller, aquella niña que a temprana edad se quedó ciega, muda y sorda, conocía muy bien el poder de la atención y lo plasmó con gran precisión en unas palabras llenas de belleza. Si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Es decir, si enfoco mi atención en ese punto, el resto desaparece. Por eso, el entrenamiento de la mirada es clave. Si queremos acceder a un mundo nuevo, hemos de convertirnos en observadores diferentes de la realidad, ya que si queremos ver algo distinto de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que aprender también a observar de una manera diferente. Bien, pues está clarísimo. No me he detenido mucho porque me parece que el maestro Push es clarísimo. Durante la segunda parte de nuestro programa de entrenamiento en fortaleza mental y emocional, aprenderemos cómo cambiar el estado de nuestra mente de un estado neutro o un estado aflictivo y disfuncional a un estado de máxima eficiencia, a través de la utilización de estrategias físicas, mentales y lingüísticas,
Descubriremos progresivamente cómo cambiar la química de nuestro cuerpo para que nos ayude y no nos anule. Sugerimos una metodología específica a través de las palabras utilizando el llamado lenguaje transformacional, que es el que permite que se expanda nuestra percepción. También le enseñaré, apreciado lector, algún ejercicio para que serene su mente en momentos de duda, confusión y miedo. Tanto el lenguaje transformacional como ciertos ejercicios de meditación absorben por completo nuestra atención, induciendo lo que se denomina un estado de trance. Los estados de trance han sido muy estudiados y son muy apreciados en medicina, y además son conocidos desde la antigüedad. En Occidente los utilizaban médicos griegos ya en el siglo VI antes de Cristo, y fueron estos propios médicos los que descubrieron el impacto que tenían en sus enfermos. En la época romana, el mismo Cicerón se refería a ellos. No estamos hablando de algo extraño o esotérico, sino de un estado especial de la conciencia humana en el que pueden producirse transformaciones que no serían posibles o requeriría muchísimo tiempo hacerlas en un estado de conciencia ordinario. Los estados de trance son tan valorados en medicina y en psicología porque ayudan a influir en nuestro inconsciente y en nuestra fisiología, algo que es impensable utilizando otros abordajes. Uno de mis maestros en este campo, un afamado cardiólogo de la Universidad de Harvard en Boston, me comentaba la marcada reducción de la presión arterial y la potenciación del sistema inmunológico que se producían en esos estados, tan beneficiosos para aquellas personas que se tenían que someter a cirugía cardíaca. Muchos maestros orientales son expertos en entrar en estos estados y en ayudar a otros a hacerlo. La inquietud al hablar de estos estados de trance ha surgido cuando una serie de charlatanes, sin apenas formación y con intenciones poco claras, han presentado estos estados de una manera que resulta a la vez insultante y bochornosa, dando una pobre imagen de esta apasionante metodología. En un estado de trance, la persona, vamos a la página 15, es absolutamente dueña de sus decisiones y además mantiene un diálogo radicalmente diferente con su inconsciente, de tal manera que puede influir en él de una forma mucho más potente. Los estados de trance son parte del día a día y así, por ejemplo, se producen cuando uno está ensimismado leyendo un buen libro, escuchando música, jugando al fútbol o viendo un precioso amanecer. Si estaban pensando en que era un asunto acá del cliché del reloj que nos van a dormir, si estamos pensando que viene después de dar saltos o después de rezar 500 rosarios, estamos jodidos. Es un estado que tiene que ver con la atención. Cuando estamos puestos en un elemento, en un evento, con la atención al 100%, ese 100%, ¡pum!, produce ese estado de apertura. Su interés tanto en la medicina como en el deporte va en aumento sencillamente porque produce resultados y es además un proceso natural. Recordemos que el objetivo fundamental que se percibe con un cambio de estado mental es doble. En primer lugar, una ampliación del nivel de conciencia. Nuestra conciencia es aquello que nos permite darnos cuenta de lo que hay en cada lugar y de lo que sucede en cada momento. Eso es muy fácil. ¿Dónde estás? Y si eres capaz de contestar dónde estás y hay verdad en eso, estás consciente. En segundo lugar, lo que lleva a este cambio en el estado mental es la generación de confianza como sentimiento profundo de que podemos hacer frente con posibilidades de éxito a cualquier desafío que se nos presente. Cuando cambiamos el estado de nuestra mente, escapamos de las limitaciones profundas que a menudo nos imponen ciertos rasgos de nuestra personalidad. Son estos mismos rasgos los que muchas veces impiden que seamos conscientes y que despleguemos nuestros verdaderos recursos, fortalezas y capacidades. Un cambio de un estado mental limitante a uno de máxima eficacia produce de inmediato una percepción completamente diferente de las cosas. Es como si algo nos sacara del agua y pudiéramos entonces descubrir un nuevo espacio. De alguna manera dejamos de ser peces y nos convertimos en aves. Así de potente resulta el cambio de estado mental a la hora de percibir las cosas. Cuando la conciencia se expande, vemos las cosas con mucha más claridad y perspectiva, y por eso los pasos que damos son más certeros. Se expande nuestra inteligencia y los procesos de análisis, toma de decisiones y aprendizaje se hacen también más ágiles y potentes. Cuando la confianza aumenta, nuestra manera de mirar y de hablar cambia. La postura de nuestro cuerpo y la manera en la que respiramos se transforman. Además, nuestra forma de movernos refleja una fuerza hasta entonces desconocida para nosotros y para los demás.
El impacto que tiene en estos es muy llamativo y lejos de intimidarlos, los impulsa a colaborar con nosotros para ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Es una maravilla, pues habría que, o sea, tenemos que seguir leyendo, además del asunto de trabajarlo en esa perspectiva. Acabo de hacer la cápsula de las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson y el primer capítulo que él empata con la vida ay, se me acaba de escapar, unos crustáceos marinos, estos que son muy ricos, donde él dice que físicamente, cuando ganan una batalla entre estas contra otro enemigo de su misma especie, el que gana reforma su cerebro y físicamente se siente ese cambio y se hace más poderoso, y el que pierde justo se engancha, se cierra en sí mismo. Entonces, que ahí el asunto físico, bueno, y las estudiaron porque hay todo, las langostas, porque hay todo un proceso mental en las langostas, son muy grandes sus células mentales, entonces son fáciles de estudiar, pero revisaron que a partir de sus éxitos físicos, su cuerpo se modifica para bien a los que ganan y se modifica para mal en los que pierden, y eso tiene mucho que ver con los seres humanos. Si en la vida vamos teniendo éxitos, entonces nos vamos levantando, la mirada nos cambia, nuestra actitud es diferente. Si vamos teniendo derrotas, en este proceso mental, justamente nos vamos hacia el lado contrario. Bueno, ya también la tenemos ahí en Master Vidal, Jordan Peterson. En la tercera fase de nuestro programa de entrenamiento en fortaleza mental y emocional, aprenderemos a gestionar el diálogo interior para evitar que nos distraiga de nuestro camino y sobre todo para impedir que sus pobres asesoramientos nos aparten de lo que verdaderamente queremos. En la cuarta y última fase tenemos que saber cómo mantenernos caminando a pesar de las dificultades, los errores y las caídas. Necesitamos aprender una forma nueva de relacionarnos con el error, porque lo que nos hace más fuertes no es caernos, sino levantarnos siempre una vez más de las que nos caemos. El error solo puede ser creativo si cuando se produce, en lugar de intentar negarlo, borrarlo, esconderlo o martirizarnos por haberlo cometido, seguimos construyendo algo valioso a partir de lo que aprendemos de él. Si tengo la